Saludos cordiales al norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1. Hay una enfermedad que se la considera que causa más muertes que el cáncer. Es la depresión, esta enfermedad contemporánea. Sobre este tema vamos a hablar con el doctor Alex Hernández, es psicólogo educativo y doctor en psicología gestáltica. Alex, buenos días, qué gusto tenerlo acá. Doctor, un agradecimiento profundo a usted, a los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte, que para poder compartir lo que la gente necesita. En realidad estos son medios que enriquecen mucho la sabiduría de nuestra gente y puede tener un acercamiento hacia las, en este caso, enfermedades que actualmente atacan. Lo que pasa, Alex, es que las estadísticas son alarmantes. A nivel mundial, pues, ha superado las expectativas, no se la puede controlar. Cada vez es más numeroso el número de pacientes y la más grande preocupación es de que hoy se va bajando la edad de presentación. O sea, ya no es la persona de 50 años, 60 años, 70 años, un jubilado que está deprimido. No, son adolescentes. De hecho, hay casos patológicos en niños con depresión. En Latinoamérica está teniendo un cuadro muy agravado. De hecho, está teniendo algunas consecuencias un poquito más altas de índices de mortalidad que el propio cáncer. De hecho, en Latinoamérica se está realizando estudios constantemente en las cuales se vayan a determinar cuáles son las consecuencias propias de esta patología que viene a dañar un círculo y una sociedad. Hay jóvenes con depresión, hay adultos con depresión y existen niños con depresión. Entonces hay que ponernos pues a pensar un poquito de qué tipo de estilo de vida estamos llevando. En este caso, el agravante acá tiene mucho que ver con nuestro estilo de vida, doctor. Nuestro estilo de vida marca mucho las pautas y las tendencias, pero qué hacer ante un trastorno mental es bastante complicado sobrellevarlo. Es muy difícil sobrellevarlo y sobre todo cómo se ha disparado actualmente. Se ha disparado en un eje en el cual todos los problemas aparentemente, pongo entre comillas, ya no tienen solución y de ahí pues la punta de lanza viene a ser la depresión. Porque esta enfermedad, desde la época de Hipócrates, será conocida como la melancolía, ¿no es cierto? Así es. Pues hay melancolías severas, graves, leves, moderadas, pasajeras, temporales, pero ya cuando se transforma en una enfermedad que lo aísla del entorno, que tiene diferencia por vivir, no tiene ningún estímulo, ningún proyecto, es un camino al suicidio. Es la agudización de la tristeza, ¿no es cierto? Cuando se marca un poquito más fuerte, cuando ya nuestro cuerpo, nuestra corporalidad ya no sabe qué hacer, ya no sabe en qué momento pausar de llorar, ya no sabe en qué momento estado de ánimo, el estado anímico de volver a una calma. Con la depresión no existe este periodo que es un poquito, es una convivencia, ya no hay la calma, ya existe únicamente esa desesperación, esa depresión, esta angustia por no saber qué hacer. Entonces, desde tiempos remotos se la tomaba muy en cuenta, pues uno de los principales agentes de análisis fueron en la época de las guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde los pacientes ya no tenían en dónde estar y de ahí fueron cuando, al menos evocando la época nazi en los campos, la depresión era analizada como un síndrome hasta un poco externo, como un síndrome de locura, porque no sabían de cómo el cuerpo, ¿sí?, relacionándole con los comportamientos depresivos, cómo el cuerpo no puede sanar una tristeza, cómo el cuerpo no puede subsanar y salir adelante dentro de un cuadro de angustia. Entonces la depresión viene a ser como un globito, ¿no es cierto?, que se lo va inflando de a poco, pero que en algún momento estalla. Pero no sabemos cómo volver a ese estado donde toda su corporalidad, todo su pensamiento, toda su acción efectiva
no puede volver a ser como lo era antes. Y entonces ahí vienen esas angustias en medidas desesperadas y la agudización de la melancolía. Alex, ¿en qué momento usted me dice usted tiene depresión? Porque hay muchos síntomas. Yo puedo decirle, no puedo conciliar el sueño, no tengo ilusión por la vida, estoy decaído, muchos síntomas. ¿En qué momento me dice usted tiene depresión y usted requiere ayuda? De hecho, cuando nosotros en consultorio analizamos los cuadros depresivos, nosotros analizamos, al menos en la psicología gestáltica, como un árbol, ¿sí? Y este árbol, el tronco central, se llama depresión y vemos en qué ha degenerado. Un cuadro de insomnio, un cuadro de ansiedad, come más o come menos, un cuadro de angustias, el llanto desmedido, ¿sí? Esta frustración por la vida, la autorrealización, el autoestima, cómo están los autoconceptos, cómo están los procesos sexuales. Es decir, nosotros para poder decir esto es depresión, analizamos todos los componentes, todas las esferas psicológicas, para que el paciente tenga la necesidad de solucionarlo, porque no es tan fácil decirle usted tiene depresión y salga. Más bien el paciente mismo tiene que autoeducarse y decir yo puedo salir, ¿no es cierto? Yo puedo realizar una terapia que me ayude a solucionar mis conflictos, solución de conflictos en primera instancia, y luego los estados de ánimo, la regularización de los estados de ánimo y sobre todo el saber manejar los periodos emocionales. Qué importante es el saber manejar las emociones, no reprimirlas, no aislarlas, el manejarlo, porque somos seres humanos que vivimos con emociones básicas, emociones primarias, y en esto la tristeza es una emoción básica y primaria, que no podemos aislarle, pero que podemos sobrellevarla. Porque esa indiferencia, esa pérdida de interés, la vida está llena de placeres comer, dormir, disfrutar, pero ya no tiene deseos de vivir, ¿no? Hay una pérdida, una apatía y una pérdida del interés por la vida. Es que es precisamente ese gustito el que hace falta, ¿no es cierto? Ese interés por sobresalir es el que nos condiciona a tener depresión. Y de hecho, cuando un paciente está en depresión, sus cuadros clínicos en patologías externas, por ejemplo, hablemos de enfermedades, una simple gripe puede bajar el estado de ánimo hasta convertirse en algo un poquito más fuerte. De hecho, en nuestros jóvenes, las depresiones marcan, por ejemplo, una ausencia afectiva paterna, materna, marcan una ausencia hasta en el consumo de sustancias, ¿no es cierto? Entonces, son muchos los cuadros que tenemos que analizar. Y es decir, que la depresión viene con un acompañamiento que es esta impotencia en poder solucionar los problemas y sobre todo esta impotencia en las carencias afectivas. Porque la depresión tiene varios componentes, un componente genético, ¿cierto? Hay un componente anatómico. ¿Qué pasa con el hipotálamo? ¿Qué pasa con los neurotransmisores? ¿Qué pasa con la serotonina? Y también depende de la personalidad. Correcto. Y depende del entorno. Correcto. En los componentes genéticos, la herencia que ha recibido, nosotros cuando analizamos la depresión tenemos que volvernos hasta la etapa del embarazo y preguntarle cómo fue el embarazo, cómo fue su mamá en la primera, segunda infancia, cómo vivió usted la adolescencia, cómo vivió usted la juventud, Entonces analizamos todos ellos y aquí los neurotransmisores son muy importantes, pero a los neurotransmisores, por ejemplo, analizamos también las glándulas de secreción, pero es el estado anímico corporal quienes segregan la serotonina, la mielina cerebral, es nuestra paz interior, ¿sí? En un cuerpo donde hay paz, todas las glándulas empiezan a segregar y funcionar adecuadamente, pero cuando estamos angustiados, hasta corporalmente, ya no segregan las mismas cantidades de sustancias. Nuestro proceso sináptico entre comunicación neuronal en nuestro hipotálamo no tiene la misma intensidad. Un ejemplo muy básico es cuando
nosotros nos subimos a nuestro vehículo y le damos el encendido, ¿no es cierto? La bujía, ¿en qué consiste? En lanzar una chispa de energía. Nuestras neuronas se comunican por chispazos que se llaman sinapsis. La depresión le hace a esta energía baja. Es como querer encender un foco de luz que tenga de 100 voltios, mandándole 20. Entonces no va a responder. Y ahí vienen las angustias en decir, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo salgo de esto? ¿Qué tengo que hacer? Y busca soluciones. Inclusive, el desconocimiento de nuestra gente le llevaba mucho a acudir de pronto a curanderos, a chamanes, a brujerías, porque no entendían lógicamente lo que le estaba pasando y venían otro tipo de depresiones, porque sucede que les dejaban sin su dinero y pasaban más endeudados con el chamán, con esos curanderos, y venían más angustias. Y la angustia desmedida, más la depresión, más todo este cúmulo de cosas, tranquilamente puede generar un suicidio. Porque hay varios tipos de depresiones. Hay depresiones que necesitan una hospitalización, correcto, porque me puedo suicidar. Y también es multidisciplinaria el rol preponderante del psiquiatra con sus medicamentos que la tecnología le brinda y la ciencia, los tricíclicos. Sí, claro, pero también la psicoterapia, el psicoterapeuta, es importantísimo es trabajar el psicoterapeuta, el psiquiatra, la familia, los amigos, el entorno, en el trabajo, o sea, todo eso influye para que yo pueda salir y dejar poco a poco los medicamentos. En la psicoterapia, en los procesos terapéuticos, uno de los inicios que se marca es la terapia cognitivo-conductual en los pacientes depresivos, pero también dentro de la psicología que yo practico, la psicología gestáltica, trabajamos mucho con el día, ¿sí? Hoy es un día, ¿para qué? ¿No es cierto? Y entonces vamos analizando. Hay me gusta mucho escuchar a Facundo Cabral, en la cual nos dice cuáles son las depresiones del mundo. Y le recomiendo mucho escucharle a aquel autor, en la que dice, no estás deprimido, estás distraído. Distraído de las cosas que te rodean, pues simplemente del ver volar un pájaro, imagínate con ese cuerpecito que recorra grandes distancias y tú no quieres levantarte de tu cama al deprimido. Imagínate que aquella flor abrió su capullo para poderle ver al sol y tú quieres estar encerrado, ¿no es cierto? Estás distraído porque el agua recorre grandes cantidades de kilómetros para poder llegar a su encuentro con el mar y tú no quieres salir ni siquiera a ver a tu familia. Entonces, ¿cómo nos distraemos, ¿no es cierto? ¿Cómo por medio de esas depresiones no nos ayudan a solucionar nuestra vida psíquica? Es muy importante la psicoterapia para poder analizar estas energías positivas. Es el reencuentro. ¿Para qué sirve la psicoterapia? Es algo mágico en el cual el paciente se reencuentra con él mismo y la familia se reencuentra con sus orígenes y entonces ahí viene un cúmulo de sentimientos en el cual se da un soporte, nada más, se da un soporte. Es como una hamaca, ¿no es cierto?, que cuando el paciente está deprimido cuelga de un hilito, pero cuando se ayuda con la psicoterapia y acude y se involucra, porque eso es involucrarse, no es de te recuperas y ya, nos recuperamos, porque la depresión es contagiosa, ¿sí? ¿Y cómo se contagia? Los estados de ánimo, por ejemplo, el niño que le ve a su madre llorando, va a entrar en un proceso de preocupación, primero, preocupación. Y luego va a decir, de pronto es por mi culpa, ¿sí? Entonces ya viene la culpabilidad. Y luego viene, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya viene la desesperación. Entonces, ¿cómo se contagia? Hablemos de un paciente, mujer ama de casa. Ella no tiene la paciencia del marido, ella no sabe qué hacer. Se encuentra en un proceso que dice, lo he hecho todo, le he buscado aquí, le he buscado acá, como decía, hasta en curanderos. ¿Y qué más tengo que hacer? Entonces, ya esa angustia ya fue compartida ¿con quién? Con el esposo. Y luego viene la mamá. Entonces, mire, cómo va degenerando
a la familia y cómo va angustiando y cómo van presentándose procesos de esta desesperación que a veces ya no tiene solución. Y entonces la terapia, ¿qué viene a hacer? Eso que estaba disparado viene a regularizar. Tampoco viene a decir a un desinterés, no, más bien a manejar los intereses adecuados en el paciente, órgano central de nuestra actividad, pero en la familia, ese apoyo afectivo necesario para que puedan salir. Y la terapia, realizar una terapia, yo a veces lo digo, es como un obsequio de mí para mí, porque es un reencuentro y viene uno a enamorarse más de la vida. La terapia funciona siempre y cuando familia, paciente, entorno se involucre, ¿sí? La psicología gestáltica tiene esta gran facilidad de involucrar y envolver y salir, ¿sí? Y acompañado en los cuadros agudos, en la cual necesite hospitalización, va a ausentarse un miembro de casa. ¿Dónde quedan los hijos? ¿Dónde queda la esposa o el esposo? ¿Dónde quedan los negocios? ¿No es cierto? La gente en el hospital está recibiendo cortisoles y está pensando en cómo era ir mi negocio. Entonces, mire, estamos preocupándonos, en vez de recuperarnos, estamos preocupándonos en lo que me podría mantener, pero sin dudarlo, la principal solución está en uno mismo, doctor. Porque, Alex, hay tipos de personalidades obsesivas, perfeccionistas. Entonces la psicología gestáltica pues, lo calma, lo serena, porque obsesivo, perfeccionista, no tengo buen futuro, claro. Pues, ¿cierto? Sino que tome conciencia de que con eso no saco absolutamente nada. Y sobre todo tengo distorsiones cognitivas, mi forma de pensar cambia, mi forma de ver la vida cambia. Entonces el psicoterapeuta lo que hace es hacerle tomar conciencia, reflexionar y que él se dé cuenta de que de él depende mucho. Exacto. En un obsesivo compulsivo donde ya no sabe qué hacer para de pronto solucionar hasta manías, de pronto este grado de afectación que tiene una influencia negativa en sus seres queridos. La psicología gestáltica viene a la armonización interior del yo, ¿sí? Es que hay una gran ley en la vida que no está escrita, en la cual dice, primero debo estar bien conmigo mismo para querer, ¿no es cierto? Yo no espero que me quieran si yo no me puedo querer a mí mismo. Entonces, de este amor propio, yo puedo dar amor. Nadie puede dar, doctor, de lo que no tiene, ¿sí? Yo no puedo el día de mañana ver a un indigente y decir, te regalo $1.000.000, porque no lo tengo. Pero si en cambio, efectivamente, yo no tengo esa capacidad de quererme y aceptar a las personas con sus defectos, con sus virtudes, y el obsesivo con esas manías manipuladoras de querer solucionarlo todo, de querer que todo se haga a mi conveniencia, ¿cómo va a dar amor? ¿Y qué espera recibir? Entonces, como vienen estos agravantes en el obsesivo, uno encuentra el decir, ¿y el para qué? ¿Y el por qué? ¿No es cierto? Entonces, la terapia gestáltica viene a decirle, mira, el simple hecho de que estés aquí sentado en un consultorio ya es beneficio, ya has ganado. Ya está el 50%, es como el alcohólico, cuando hace conciencia de que está haciendo daño, está perdiendo muchas cosas, ha perdido su trabajo, su familia, y él se da cuenta y busca apoyo, busca ayuda, gran parte está el tratamiento. Porque, Alex, lo que pasa es que muchas veces, fruto del desconocimiento, de la ignorancia, ante esos estados de ánimo, que ya son los primeros pasos para la depresión, yo me refugio en el consumo de sustancias, que puede ser alcohol, sustancias psicoactivas, puede ser marihuana, cocaína. Es un agravante, se me va a agravar el problema en que me encuentro. Y bastante grave, ¿no? También el automedicarse. Sucede que hoy día por lo menos tenemos uno, y es lo que hablábamos de las estadísticas, tenemos 1 o 2 pacientes en hogar que han sufrido depresiones. Y viene el automedicarse. Es que a tal familiar, a mi vecino, a mi esposa, a mi comadre, a mi compadre, le dieron este medicamento y también empieza a consumir ese medicamento sin saber que para poder medicar, los psiquiatras hacen un análisis
hasta del peso, de la talla, pero se automedican. Y como sucede que en vez de ayudarle, le va a perjudicar, pues ahí vienen un poquito más graves las situaciones, van agravando. Y otras personas se refugian mucho en un depresivo por naturaleza. Un depresivo por naturaleza es el alcohol, ¿sí? Al momento podrá darle calma, pero inmediatamente al otro lado de la moneda, es cuestión de minutos nomás, ya encuentra ya estas ansiedades, estas depresiones a flor de piel, cuando ya no sabe qué hacer, el llanto. Es decir, que si yo estaba hablando en números, con una depresión al 80%, consumí alcohol, tranquilamente puedo llegar a desbordar ese 100% de estado depresivo. Entonces ahí viene el riesgo que corre el paciente depresivo en querer acabar con su vida. Y no hablemos mucho más fuerte todavía en el consumo de sustancias, ¿no? En el consumo de sustancias, cualquier tipo de ellas va a generar un cuadro de depresión. Son engañosas, vienen a ser, vienen primero a dar un poco de, entre comillas, bienestar, pero ese bienestar es pasajero y luego viene la tonelada encima de la depresión y viene a acabar. Entonces estamos en los minutos finales. Alex, la persona depresiva tiene que recibir tratamiento psiquiátrico, no se automedique, requiere psicoterapia. Si el psiquiatra le dice que tiene que consumir 3 meses la medicación, pues que sean 3 meses, que sean 6 meses, y si va a reducir su dosis o dejar la dosis de medicamentos, pues que se ayude en la psicoterapia. Pero hay mucha recurrencia, vuelven a recaer, porque se automedican o dejan de tomar los medicamentos y hacen a su voluntad. Algunos pacientes empiezan a sentirse bien luego de iniciar la terapia e inmediatamente dejan de acudir a las sesiones. ¿Sí? Es que yo ya me sentía bien. ¿Y por qué dejó de acudir? Es que yo ya estaba bien, pero el terapeuta maneja mucho los tiempos de recuperación. Es decir, al inicio va a encontrar una alegría, va a encontrar algo bonito, va a vislumbrar la vida de un modo distinto, pero tenemos que seguir enmarcándonos en los cuadros recuperatorios. Eso no es improvisado. Los profesionales de la salud mental manejamos mucho los tiempos y los espacios de recuperación para con ello poder decir al paciente, muy bien, te doy el alta. Ha sido Alex Hernández, es doctor en psicología gestáltica y psicólogo educativo. Nos ha indicado de que usted no se automedique y si no puede resolver sus problemas, pues busque ayuda. ¿Dónde está su consultorio, Alex? Bueno, nos hemos cambiado y estamos en la Hernán González de Saa y Quinindé, junto al Polideportivo de los Ceibos, un espacio más funcional donde podemos dar todo tipo de servicios. Muchas gracias a ustedes. Este programa se repite luego del noticiero, 10 para las 10 de la noche. Y les invitamos al encuentro coral, Encuentro Internacional de Coros, aquí en la Universidad Técnica del Norte, jueves, 3 de la tarde, entrada gratuita. Gracias.